Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos como cada 8 días en el programa Tetras. Hoy les tocaría a los compañeros Ángel y Rocío conducir este programa, pero ellos no están en esta ocasión aquí y por eso Sergio Becerril, mi amigo Sergio Becerril y un servidor, vamos a conducir también la emisión de hoy. Y en unos minutos el propio Sergio va a presentar a nuestros invitados de hoy porque tenemos un tema específico para tratar con ustedes y ellos son especialistas en este tema. Sergio, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Pues sin más preámbulo, a mí me gustaría que directamente nuestros invitados se presentaran por su trayectoria, por sus iniciativas, por su proyecto social que tienen, que me parece de suma importancia, sobre todo en la coyuntura de gobierno que se está viviendo en Querétaro y que afecta en la salud y afecta económicamente a una población que día con día se esfuerza por crear mejores condiciones de vida. Por favor, te pediría que te presentaras. Con gusto. Yo soy Daniela Urbiola, soy maestra en arquitectura, tengo especialidad en diseño urbano sustentable y vengo del colectivo Justicia Digna, donde abogamos por un acceso a la justicia para las mujeres más empático, por lo menos desde lo construido, que pues nos habla de la situación que se vive hoy en día. Y pues claro que esto está muy relacionado justo con temas del agua, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. Sí, hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Saúl Acevedo, ingeniero químico ambiental y estudié la maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental y formo parte del colectivo de voceras de la Madre Tierra, ahí con Pamela Ciuró, Tere Roldán, pues siempre como buscando que haya un desarrollo más sostenible, ¿no? Que involucre tanto a la ciudadanía como también los términos económicos y sociales que están involucrados. Y pues formo parte junto con Dani de este grupo de colectivos y grupos que estuvieron promoviendo esta audiencia pública y esas acciones pues de la ciudadanía organizada pues prácticamente en contra de este proyecto, ¿no? Del Batán. Algo único en los últimos tiempos. Sí. Pero, ¿qué resultados creen que puedan tener tanto este foro científico como esta audiencia pública? Estuve atento, seguí las ponencias, seguí las disertaciones y me parece que no son nada favorables a una decisión política, pero que hay una insistencia, incluso podría yo decir que es una insistencia que va más allá de lo político y se persigue una ambición personal que plantean un proyecto que desde el principio está mal fundamentado, pero que también está condenado al fracaso como muchos de los proyectos que este gobierno ha tenido desde su inicio. Sí, de hecho, justo en el foro científico, el doctor Omar, si no me falla la memoria, fue el que comentó que si cualquier investigador llegaba con CONACYT, o bueno, hoy en día CECITI, y le planteaba este proyecto, esta iniciativa, pues realmente no... está incompleto, o sea, ni siquiera se le puede llamar proyecto y es por eso que aprovechamos este espacio para a lo mejor como que aclarar que en todos nuestros comunicados lo llamamos la iniciativa Sistema del Batán, porque en efecto no se puede ni siquiera considerar un proyecto terminado. Sí. O podríamos también, como lo llama Tribuna de Querétaro, proyecto. Solo un proyecto, es decir, algo que se proyecta, pero No, de Gonzalo, realidad no tiene nada. Yo considero que sería un anteproyecto, que tendría que ser evaluado formalmente por especialistas. Sin duda. Y que esa evaluación
tendría que hacer señalamientos tanto en su aspecto científico como en su viabilidad económica y la sustentabilidad que podría tener un proyecto de esta naturaleza cuando ni siquiera hay pruebas experimentales de su viabilidad. Sí, sí. Creo que hay que ser contundentes en este sentido. Y si somos más estrictos, ni siquiera un proyecto de esta naturaleza tendría la posibilidad de presentarse en una tribuna académica o en una tribuna en donde especialistas en la materia pudieran definir su viabilidad. Pero bueno, ¿qué es una norma para ustedes? Saúl. Sí, pues las normas, como sabemos, pues marcan como las pautas, ¿no? Son como esta reglamentación que puede poner el mismo gobierno y que las secretarías son las que las están promoviendo. En este caso, en lo ambiental, siempre lo más que se tratan son como los límites máximos permisibles en diversos ámbitos, ¿no? Lo tenemos desde en cuestión de agua, en la cuestión de la liberación de los flujos de agua y que estos tuvieran contaminantes, pero a cierto rango. Entonces ahí estarían como siendo monitoreados para pues decir como, no, mira, estás liberando más de 5 gramos por kilogramo de plomo y entonces ya esto ya se considera que es pues un daño, ¿no? Y ya con esto ya deberían de castigar al que lo está promoviendo. Acá en el caso del agua potable, pues está la norma 127 de la Secretaría de Salud, donde se establecen los parámetros que dirían que un agua potable es limpia o es segura, ¿no? Pero pues como sabemos nuestra legislación pues no está del todo actualizada y además, o sea, en este caso del sistema Batán pues no es contraria incluso, porque uno de los parámetros que se establecen es que el agua potable no puede tener como fuente de abastecimiento las aguas residuales tratadas. Entonces pues son como las reglas que existen para que esto para que puedas pues, hacer como las actividades que pudieses. Entonces podríamos decir que esta norma no permite. Exacto, y de hecho a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención las declaraciones de la presidenta que habla de una norma de la Semarnat en la que se establece que el agua tratada puede pasar un tiempo en reposo y que puede ser posteriormente potabilizada. Porque yo estuve investigando y no he encontrado ninguna norma ni de la Semarnat ni de ninguna dependencia donde se hable de esto. Incluso, o sea, está más bien esta norma 127 que textualmente dice que no se puede. O sea, no, hoy por hoy la legislación mexicana no permite el uso de agua residual tratada como fuente de abastecimiento. Entonces es un intento de violar una norma, la 127. Sí, y aparte se están aprovechando de los vacíos legales, ¿no? O sea, van a utilizar la presa del Batán para decir que ya no es agua directamente tratada, sino que justo con el agua pluvial diluirla y ya hacerla pasar como... O sea, de manera muy tramposa, la verdad, como aplicable la norma, pero pues es muy clara, ¿no? No se permite el uso del agua tratada para el consumo humano residencial. El agua sería para la actualidad, como lo fue el petróleo, el oro negro, el agua sería en la actualidad el líquido vital que tiene un costo y un precio muy alto Pues para sí. aquellos que lo quieren acaparar, sin trabajar además, ¿verdad? Pues ya lo tienen acaparado. Estaba revisando yo los títulos de concesiones y pues son miles y miles de metros cúbicos de agua que hoy por hoy tienen o en su uso particulares. Encontramos ahí desde empresas hasta personas muy involucradas hoy con la política queretana. Incluso con la política nacional. Encontraba ahí, por ejemplo, al papá de Jorge Caguachi, que tiene títulos de concesión de pozos aquí en Querétaro. Entonces, o sea, creo que hoy es una realidad. Hay residenciales que tienen estos usos de pozos, supuestos pozos que son para uso agrícola, pero que casualmente están muy cerca de zonas industriales y que están utilizando flujos y cantidades de agua inmensos que luego tú te cuestionas como si en verdad se está utilizando para lo agrícola o si en verdad se le está dando hacia otras actividades. Saúl, ustedes son muy jóvenes y se dan cuenta de las cosas. Los otros jóvenes que no tienen la formación que ustedes tienen ni pertenecen a colectivos como ustedes pertenecen, ¿tendrán una visión similar o estarán siendo engañados con toda la
propaganda y la difusión a favor de un proyecto, el Batán, el agua para todos? Pues está difícil, la verdad, tratar como de ganarle a toda la maquinaria promocional que trae el gobierno. Nosotros desde nuestras trincheras hemos tratado de aclarar las cosas como realmente son y de difundirlo. También por eso para nosotros fue muy importante la audiencia pública, porque siento que a veces tenemos tan normalizado que sucedan cosas en contra de nuestra voluntad que ya ni siquiera nos queremos informar, y como que sí noto este ambiente de pues ya para qué, ya lo van a hacer, ya parece que van a lograr tumbar el proyecto, pero pues ahora sí que hay que hacer valer todas las herramientas legales que tenemos a nuestro favor, desde la ciudadanía, desde la academia, y pues informarnos. Por ejemplo, Voceras de la Madre Tierra ha desarrollado un decálogo gráfico de sus 10 razones para reprobar al Batán. Y también nosotros de nuestra parte hemos desarrollado Agüita Investiga, así como de manera muy gráfica, para seguir sacando a la luz todas esas razones para reprobar el Batán. O sea, no es nada más justo como nuestro gobernador lo quiere hacer ver. O sea, no es de un partido político contra otro. Y también, quién sabe ya cuántas veces lo hemos aclarado, la diferencia entre algo político y algo partidista, ¿no? El agua es un tema político. Aquí en Querétaro, aquí en México e internacionalmente, ¿no? Lo vemos desafortunadamente con lo que está sucediendo en Palestina. Justo como usted comentó, cómo utilizan el agua para hacer un genocidio, ¿no? Cómo la gente se está muriendo de sed. Y es muy triste que aquí nuestro gobernador esté tratando de aprovecharse de esta narrativa del miedo, porque justo todas las encuestas que se han realizado oficialmente, básicamente te preguntan, ¿sabes que en Querétaro nos vamos a quedar sin agua? ¿Quieres un sistema el Batán o te quieres morir? Casi, casi. Entonces, pues sí, es muy importante, como usted menciona. Pero además, ustedes son los culpables si no hay agua en el futuro. Sí. Por estar deteniendo un proyecto como este. 41,000 millones de pesos. Está bien. Y es que buena yo creo inversión. que eso es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Cómo llegaron estas cifras? Porque tú lees el proyecto y pues yo que me centré más como en la parte técnica, pues habla muy somero de los métodos de potabilización que van a utilizar, ¿no? Y ahora en la audiencia pública de las cosas que dijeron fue como de que, no, es que lo técnico no está completo en lo que se presentó en la legislatura. Con la legislatura solo era ver el tema financiero y económico. Pero entonces, o sea, ¿en qué mundo tienes una propuesta económica si no tienes en verdad todavía lo que se pretende hacer, ¿no? Claro. Y sí, o sea, yo creo que este proyecto más bien es un concepto. Y creo que así te lo están tratando de vender, como este concepto de el ciclo del agua y de que el agua que se utilizó ahora se va a tratar y va a volver a nosotros. Y teóricamente suena muy bonito. O sea, yo creo que es a lo que aspiramos, esta economía circular, ¿no? Donde no haya ningún desperdicio y que todo lo podamos seguir reutilizando infinitamente, como si fueran recursos renovables al 100%, ¿no? Sin embargo, o sea, ya empezarle a hacer zoom y ir entendiendo poco a poco cómo se va a desarrollar este proyecto y entender las condiciones en las que estamos, pues es donde ya te das cuenta que este proyecto es completamente inviable, ¿no? Empezando porque la norma prohíbe, o sea, expresamente esto de que puedan ser aguas residuales, las que sean después agua potable, porque justamente la calidad del agua que viene desde las zonas industriales, que viene desde las zonas agrícolas, desde la propia industria, desde nuestros hogares, pues trae un montón de contaminantes y que el tratamiento que ahí se puede estar proponiendo en las normas, o más bien los parámetros que se miden, pues serían insuficientes, ¿no? Porque ahora hablamos de un agua con una calidad completamente distinta, donde pues no puedes estarla midiendo de la misma forma que medirías un agua que viene de un río, ¿no? De un pozo, claro, que no hubiera ese tipo de descargas. Claro. Bueno, hay una evaluación científica, bioética, por ejemplo. La solicitamos en la audiencia pública, pero pues sí, no se han realizado realmente pruebas pilotos. Por ejemplo, nos quieren comparar con Singapur, pero ya en la audiencia pública sí fue Ceballos, ¿verdad? Que dijo, no nos dijo, no, pues es completamente incomparable lo que pueda suceder allá con el contexto mexicano. También otra cosa que salió a la luz desde el foro científico fue lo olvidado que está este tema en las investigaciones, ¿no? Todos los recortes que ha habido en materia de investigación para los temas de sostenibilidad.
Y pues sí, o sea, parece que de un día para otro salieron con esta propuesta, bueno, a pesar de que ya se estaba planteando desde años anteriores, pero la manera en la que la presentaron, o sea, tan sin sustento, sin pruebas pilotos, con normas súper desactualizadas, pues sí está muy crítico. Y pues reiteramos el llamado a retirar esta iniciativa hasta que no sea consensado, como lo establece, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que es una norma, bueno, un acuerdo internacional al cual México está obligado a cumplir y que al día de hoy no se ha respetado. Ayer, por ejemplo, comentaban que Conagua y la Secretaría de Hacienda ya podrían avalar este proyecto, pero pues serán quienes sean, pero la verdad es que sigue sin tener esa aprobación social. Y es esencial en temas que afectan la salud pública, y no solo de humanos, sino de otras especies, de la naturaleza, y no solo a la gente que habitamos hoy en día el estado, sino a futuras generaciones. Y si se aprueba aquí en Querétaro, ¿en qué otros estados se podrá aprobar? Entonces, en estos momentos en el mundo, no hay un proyecto de esta naturaleza que pueda garantizar que el agua reciclada es potable para el ser humano. Pues, por ejemplo, en Singapur, ellos fue una estrategia de décadas y entonces empezaron pues incluso a checar como quiénes estaban contaminando el agua. Y entonces ya que los tenían detectados, pues suspender eso, un monitoreo pues excesivo. Aquí, por ejemplo, vemos que entre Profepa y PEVMADU, que son los inspectores que estarían revisando estas cuestiones de contaminación, pues sus inspectores son alrededor de 6 en cada dependencia. Entonces es imposible que se puedan dar abasto para estar monitoreando todo el estado, ¿no? Y luego también en Singapur lo que hicieron fue, pues ya que hicieron esta reducción de la contaminación, lo de las fugas, y además ellos miden un montón de parámetros. Ellos, lo que nuestra NOMS es la 127, ellos allá están monitoreando más de 300 parámetros. Nosotros aquí es alrededor de 50. Entonces, pues son características completamente distintas, y a pesar de eso, a pesar de que ellos tienen tanto monitoreo, esta agua que viene de fuentes residuales ni siquiera es el 10% de lo que ellos están teniendo en su red de agua potable. Y aquí lo que nos lo están vendiendo es que no sea ni el 10% ni el 20%, sino el 100% que de ahí venga, ¿no? Y entonces, pues esto sí es sumamente preocupante y peligroso. Pero además sospechoso. ¿Cómo se atreven a garantizar un 100% de agua potable reciclada cuando ni siquiera han realizado pruebas experimentales, pruebas piloto? Eso es una falacia. Sí, pues es un experimento más bien. Sí. No es un proyecto. Es un experimento. Sí, yo sigo insistiendo en que es un proyecto en el sentido etimológico de pro, hacia adelante, yecto, enviado. Esto está enviado por delante para ver la reacción de la población y desde ahí tomar decisiones, pero buscando no la satisfacción de las exigencias técnicas, científicas y sociales de la población, sino más bien calmar ánimos. O sea, quieren ver cómo reacciona la población para entonces identificar con qué respuestas pueden ingresar y hacer aceptar que el proyecto salga en 41 mil millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Pero es eso. Entonces, no tenemos aquí rigurosamente un programa de trabajo con el agua, con la población, con la cultura, con la estructura de las necesidades de la población en general. Y por eso han querido desarrollar su programa por lo oscurito, pero desgraciadamente para las autoridades en Querétaro, la población ha exigido pruebas. Hiciste una construcción lingüística bien interesante, Gonzalo, ¿sí? Ahorita. Oscurito. Oscurito. Pero bueno, muy bien. Sí. Perdón, yo le pediría a los técnicos si nos envían un texto que les acabo de dejar, pero que me dejen, son 5 cuartillas, nada más que me dejen en pantalla la quinta cuartilla. A ver si
en lo que estás tú planteando algunas cosas, Sergio, nos llega esta imagen. Bueno, técnicamente, Saúl, no hay posibilidades cuando no hay ni siquiera una experiencia previa de haber potabilizado agua reciclada. Pero para un especialista en tu área, para un ecologista y para la gente en general, saber que va a tomar un agua reciclada, nada más saber que va a tomar un agua reciclada, ¿qué efectos podría producir? ¿Repudio? ¿Rechazo? Sí, pues justo en Singapur cuando lo empezaron a hacer fue ir introduciéndolo poco a poco en la ciudadanía, ir generando esta confianza. Hacían un montón de visitas a sus plantas de potabilización. Fue como literal irlo construyendo con la ciudadanía para que existiera la certeza de que lo podían tomar y que era seguro. Ellos incluso ahí tenían como las botellitas y lo empezaban a comercializar de esta forma, más bien a publicitar, para que la gente fuera teniendo pues la confianza en este tipo de actividades, ¿no? Aquí pues no, aquí no lo quieren poner de golpe y pues claro, o sea, desde que lo propusieron, que te digan que el agua del drenaje es la que te va a llegar a tu regadera, pues yo creo que a nadie nos da confianza. Bueno, ¿no? la Coca-Cola tiene, podríamos decir, ese efecto, ¿no? No pues, sabemos su origen necesariamente. Pero hasta ellos tienen pozos. Claro, claro. Esa es una enorme diferencia. Ellos se surten de agua justamente mediante pozos, aguas subterráneas muy profundas, ¿sí? Mientras que los desechos de agua tanto de Querétaro como de todo el país salen por un solo ducto, de forma que a la hora de estar desechando el agua vienen en el mismo torrente tanto aguas de origen agrícola como aguas de origen industrial, como aguas de origen doméstico, y entonces no hay tratamientos para la salida del agua, que sería lo primero que se tendría que hacer para que salieran separadas y no se contaminasen mutuamente, y entonces sí poder estar trabajando, por ejemplo, aguas de uso doméstico que tienen diferentes tipos de integrantes, pero no a la manera en que nos llegan hoy las aguas que traen elementos industriales, elementos agrícolas. Y justamente ustedes han estado hablando de las investigaciones recientes, pero son eso, investigaciones, es decir, son tentativas de análisis para poder descifrar a final de cuentas qué decisión hemos de tomar. Mientras que el proyecto que nos está presentando el gobierno del Estado ya es algo configurado, algo hecho. No lo están presentando socializadamente para que la población se esté enterando y le vaya siguiendo los pasos, ¿sí? En este sentido es altamente riesgoso lo que nos están ofreciendo. Le pediría a producción si nos muestra, está dividido en 3 espacios, la imagen que ahora nos puso en la pantalla, que nos muestre la primera, que son unas cuantas líneas antes del cuadro sinóptico. Si nos la puede mostrar muy específicamente, muchas gracias. El agua se formó hace millones de años. Hoy existe en la misma cantidad. La que usted está bebiendo es la que bebió un dinosaurio hace millones de años. Es decir, el agua no es un recurso diferente, es el mismo recurso, solo que se ha venido transformando socialmente, industrialmente, a través de su uso. Hoy tenemos un problema de mayor gravedad en referencia a la salud pública. Mueren 8 millones de seres humanos por causas directamente imputables al agua. 8 millones, ¿sí? Por carecer de ella, o porque hay regiones que se están secando o carecen totalmente de agua, por sus altos costos, por su mala calidad,
por usarla con malas prácticas de higiene. Y me pregunto si es justamente el caso del proyecto El Batán. Y finalmente, son 16 veces más las muertes que se deben a esas causas anteriores que las ocasionadas por las guerras en el planeta. Son 16 veces más las muertes ocasionadas por estas deficiencias que estamos anotando en el segundo párrafo. Un visionario empresario diría es un área de oportunidad. Sí, ¿verdad? pero así le dicen pomposamente para decir es un problema que tenemos. Sí. Decir agua es una oportunidad, quiere decir tenemos ese problema, hay que meterle el diente allí. Sí. Me pasan el segundo tercio de esta imagen, por favor, el cuadro sinóptico, por favor. No lo pueden agrandar, nada más el cuadro que está en medio de la página. Bueno, señala cuánta agua hay en el planeta y cómo se distribuye. Y entonces tenemos, aquí está el esquema, tenemos una columna que habla de las fuentes, otra que habla de los volúmenes que se extraen de cada fuente y otra del porcentaje que significa para el total de agua que hay en el planeta. Entonces, en los océanos hay 1.320.500.000 kilómetros cúbicos de agua. Esto significa el 97.216% del total de agua en el planeta. Luego vienen las capas de hielo con 29 millones. Vean, la diferencia de cantidad es extraordinaria, 29 millones, y por eso el porcentaje también se reduce, es escasamente el 2.135% de la cantidad de agua total en el planeta. Luego viene el agua subterránea, que es de hecho de la que nosotros echamos agua, echamos mano, ¿sí? Para poder tener el agua, del agua subterránea. Y son bastante menos cantidad, 8.300.000 kilómetros cúbicos, o sea, representa apenas el 0.611%. Luego vienen los glaciares, también podemos tomar agua de glaciares. Y son muchísimo menos, 210.000 kilómetros cúbicos, que es escasamente el 0.015% del agua total del planeta. Luego vienen los lagos de agua dulce, que también podemos tomar. Son 125.000 kilómetros cúbicos. Vean la diferencia con la cantidad de agua que hay en el océano, ¿sí? Y estos lagos de agua dulce representan el 0.009%. Luego los mares internos, que no son recomendables porque son salados, que son 104.000 kilómetros cúbicos, el 0.008%. La humedad de la tierra, que hasta cierto nivel es utilizable y tiene un total de 67.000 kilómetros cúbicos, el 0.008%, la atmósfera el 13.000 kilómetros cúbicos, 0.001%. Finalmente los ríos, 1.250, que sería como nuestro recurso básico, los ríos, 1.250 kilómetros cúbicos, el 0.0001%. O sea, la cantidad de agua aprovechable por nosotros es realmente escasa ante la totalidad de agua. Pero por eso se invierte tanto en hacer proyectos o programas de recuperación de las aguas y traerlos aquí a nuestras casas. Ya. Bueno, pues es básicamente unos datos que me parecen alarmantes para entender por qué el poder del agua, ¿sí?
Y se dice que hoy el agua tiene las características de antiguamente el diamante. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, y estos datos que les representan para ustedes, yo creo que son datos ya más conocidos, ¿no? Científicamente, y que no estarían alejados de ser conocidos por aquellos que toman decisiones en la política para un proyecto de esta naturaleza. Si lo comentamos al regreso del corte. ¿Sí? Sí. ¿Les parece? Sí, Muy claro. bien, vamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros y gracias a ti, Daniela, gracias, Saúl, por estar con nosotros para compartir algunas opiniones bien fundadas, de acuerdo a lo que yo observo de lo que ustedes traen, de lo que ustedes están planteando en estos grupos, en estas organizaciones. Me gustaría saber qué es lo que están haciendo ahora con respecto a la participación para intentar detener un proyecto político que no es un proyecto viable de investigación o un proyecto que traiga enormes beneficios para la población de Querétaro. ¿Qué hay de la participación, Saúl? Sí, pues, o sea, creo que se ha hecho todo mal. O sea, desde hace 30 años ya estaba la Declaración de Río, donde se hablaba que los asuntos ambientales se deben de tratar con toda la participación de las personas interesadas. Después luego ya llega el Acuerdo de Escazú, que es igual otro acuerdo internacional que México firmó y del que forma parte, donde también ahora ya se hace todo en extenso cómo debe ser la participación pública en estos asuntos, ¿no? Y aquí, pues, no ha sido así. Vemos cómo de la noche a la mañana se presenta una iniciativa en el Congreso y de pronto ya se veía como que la querían sesionar y aprobar en rápido, como les suelen hacerlo en este Congreso, ¿no? Entonces ahí lo que empezamos a hacer fue a solicitar el Parlamento abierto. Porque a pesar de que hoy por hoy forma parte de la ley orgánica del Congreso, y ahí viene que todos los asuntos deben de tratarse en Parlamento abierto, no está reglamentado, no están las reglas de cómo debe ser esto. Y entonces eso es lo que estábamos proponiendo, que se llevara a cabo este Parlamento abierto para que la ciudadanía pudiéramos participar y discutir de esta iniciativa, porque ellos como que en el Congreso se les da por hacer foros de participaciones cerradas. Lo vimos cuando la ley de privatización de las concesiones del agua, cómo ellos organizan su foro donde invitan a 3 personas que ellos escogen, ahí entre ellos discuten, entre comillas, y eventualmente pues terminan aprobando las cosas, ¿no? Entonces queríamos que se hiciera un parlamento abierto con los estándares que marca el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, pues no hubo respuesta. Después sacaron una convocatoria a un foro que ellos llamaban que era de parlamento abierto. Eventualmente lo cancelaron por una decisión unilateral del presidente de la comisión, Gerardo Ángeles. Y pues vemos que ha sido nula la participación ciudadana. Aquí lo tratan de hacer de una forma muy extraña, donde primero presentan el proyecto y luego presentan el proyecto de hacer este plan hídrico estatal, cuando más bien debe de ser primero un proyecto hídrico, una estrategia, y después, ahora sí, de esto, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Y acá es al revés. Entonces vemos también hay un Consejo Consultivo del Agua que ahora lo tratan de pintar como que es muy ciudadano y que es el método por el que las y los queretanos estamos participando en la gestión del agua, cuando en verdad, o sea, ese es un club donde el mismo gobierno elige quiénes participan y pues de la ciudadanía prácticamente está invisibilizada. A quienes tienen ahí haciéndose pasar por ciudadanía por parte de la sociedad civil son mismos prestadores de servicios. Entonces, o sea, si estás subordinado de esta manera al gobierno, pues ¿cómo te vas a oponer, no? ¿Cómo vas a poder dar una opinión pues libre sobre esto cuando ellos son quienes te están prácticamente pues pagando, ¿no? Sí. O a la inversa, Saúl, que quienes están invitados son los que tienen intereses económicos en prosperar individualmente a costa justamente de un proyecto que en el que se invierte el dinero del pueblo. Sí. Sí, y esto es muy, muy dramático, que entonces estamos, además de manteniendo un grupo de gente parásita, se están haciendo cosas
con esos parásitos para legitimar o justificar los proyectos gubernamentales, por lo cual también estamos pagando nuestros impuestos. Sí. Sí. Pero, ¿qué significa esta participación nula de parte de quienes tendrían que estar participando activamente para defender y sostener un proyecto de esta naturaleza? Sí, pues está mal. O sea, desde voceras de la Madre Tierra se han promovido amparos justamente en contra de este proceso que ha sido nulo, porque pues es algo que tienen que hacer sí o sí y consultar a la ciudadanía y de una forma adecuada. Aquí ellos suelen hacer también foros a las 10 de la mañana, en un miércoles, donde pues muy poca ciudadanía puede participar, ¿no? Hacen estas encuestas ridículas de las que ya hablaba Daniela, donde pues no hay una participación correcta, entonces ya se están promoviendo ante el Poder Judicial. Sin embargo, para el mismo Poder Judicial también hay mucha ignorancia, donde a pesar de que tú se los pones, como que no valoran y no ponderan de esta forma la participación ciudadana como algo elemental, a pesar de que el marco constitucional y normativo lo señala. Lo exige. ¿Desestimaron? Sí, o sea, nosotros, la invitación para la audiencia pública fue hacia el gobernador, porque él fue quien la presentó y por lo tanto quien debería de dar la cara, y nosotros lo mencionamos cada que podemos. Claro que lo percibimos como un desaire, ¿no? Como si el gobernador se reúne con empresarios, con gente de su gabinete, pero a nosotros que de la manera pues más justa, socialmente hablando, le pedimos que se acerque a nosotros, pues nos desestima, ¿no? Y también toda la publicidad que le hacen al respecto, ¿no? Comentaba Saúl, hay que socializar todas las propuestas que tengan que ver con medio ambiente y salud pública, pero desde una manera honesta, ¿no? Toda la publicidad que le han hecho a este proyecto es demasiado engañosa y justo como comentaba Saúl, lo pintan como un ideal, ¿no? Pero no plantean la realidad material que existe, que es tangible. Por ejemplo, en el Foro Ciudadano, la misma gente nos decía, es que no entendemos por qué se van tan rápido de 0 a 100, ¿no? O sea, por qué tan de la manga se quieren sacar un megaproyecto así tan faraónico, tan difícil de lograr, como por ejemplo, o sea, cuando tienen todos estos antecedentes de 5 de febrero, ¿no? O cuando, por ejemplo, en mi colonia no se han solucionado problemas de fugas, hay municipios enteros que tienen que estar acarreando agua. Claro. Esto no se sabe oficialmente, pero ¿cuántas enfermedades no han sufrido las personas por estar cerca de fuentes de agua contaminadas, ¿no? O sea, hablando hasta desde diarrea hasta cáncer. Y eso existen ya investigaciones, pero por supuesto que el gobierno no las va a reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás sin llegar a una teoría del sospechosismo? Pero ¿qué puede ser lo que hay detrás? 41,000 millones de pesos, un proyecto que no es viable, que promueve romper una norma, la 127, que no convocan a las audiencias públicas o que no asisten, las demeritan, las menosprecian. ¿Qué es lo que puede haber detrás para un ciudadano común de Querétaro que se va a atrever para el mundo, o siquiera para América Latina y para México, comenzar a tomar agua reciclada que no está probada su experimentación? ¿Qué es lo que puede haber detrás, Saúl? Pues yo creo que... ¿Negocio? ¿Dinero? Que justo, o sea, el agua siempre se ve como un negocio aquí. Y desgraciadamente yo creo que es lo que marca el sistema capitalista, ¿no? Donde todo lo tratas de ponerle un signo de pesos, en lugar de ver, por ejemplo, incluso este derecho humano, verlo con como un bien social, ¿no? Como un bien colectivo que sería, como algo que es de todos, un recurso del que todos, aparte lo necesitamos para vivir y pues que no debe de ser comercializado, ¿no? Y también yo siento que Querétaro es mucho de la imagen y les gusta así vendernos como que somos de una clase muy superior al resto de México. Así es a su eslogan, ¿no? De Querétaro, orgullo de México. Y las placas que nos vendieron para que fuera caras y con mucha seguridad y no duran ni pintadas. Entonces, o sea, siento yo que
desde lo más básico, es así como para ponerse en alto de que en Querétaro estamos haciendo esto y somos pioneros y los primeros en implementar este sistema. Siento yo, está padre la innovación, está padre ser el punta de lanza en algo, pero no en algo tan peligroso y tan riesgoso como es la salud pública, ¿no? O sea, arriesgarnos a que por querer andar ahí experimentando, pues al final salgamos todos perjudicados, ¿no? Y sobre todo, lo más preocupante es que serían las infancias quienes mayor riesgo tienen, porque pues son organismos que están en desarrollo, además consumen más agua por kilogramo y pues son vulnerables. Entonces, estas alteraciones, incluso lo que marca la misma NOM 127 de los límites máximos, lo que a nosotros nos podría no hacer daño como adultos, a un niño, a una niña, pues sí le podría estar generando afectaciones en su propio sistema, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, hay negocio, hay dinero, hay apariencia, pero lo que no hay es una visión de un bien colectivo y de un bien social. El urbanismo, Daniela, ¿qué estrategias propondría antes de llegar a un proyecto Batán? Muchísimas. O sea, para empezar, Querétaro, a pesar de su clima, que es un semidesierto, me sorprende que sigamos construyendo carreteras impermeables. Toda el agua se va a ríos, sí, tal vez. O sea, la que llegase a llegar al río, pero ríos contaminados, en lugar de hacer calles permeables que reutilicen esta agua, en lugar, por ejemplo, de incentivar en los hogares, en las industrias, la captación pluvial y reutilizarla, por ejemplo, para el riego, ¿no? También, por ejemplo, a mí algo que me parece muy curioso desde Justicia Digna, que les comento que tiene mucho que ver con el acceso a la justicia para las mujeres, por ejemplo, en ninguna fiscalía, en ninguna oficina de gobierno se evidencia un uso de ecotecnias. Yo, por ejemplo, conozco que existen lineamientos urbano-arquitectónicos que mandan que deben de cumplirse con estas ecotecnias, que se me hace un término ya muy desactualizado, pero vas a centro cívico, a cualquier delegación y no. Entonces, ¿cómo el gobierno nos pretende culpabilizar de si se acaba el agua, si nos quedamos sin agua en Querétaro es porque tú votaste en contra, en lugar de ellos actuar con el ejemplo, ¿no? Con cómo se construyen las calles, los edificios gubernamentales, con apoyos hacia las familias? Bueno, ahorita sacaron lo de los paneles solares gratuitos en el municipio, pero no es casualidad que lo saquen ahorita, ¿no? Que está tan en boga este tema. La discusión sobre la democracia influye en estos momentos. Para el 2027 está en juego la gobernabilidad de Querétaro en manos del gobierno actual, del partido del gobierno actual. Sí, definitivamente, y más porque están usando una narrativa muy amenazante, ¿no? No me acuerdo qué actor político mencionaba en estos días, antes de que yo me vaya se aprueba el Batán. O sea, ese es un lenguaje muy agresivo. Y pues no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros por eso desde la ciudadanía hemos tratado de hacer uso de cualquier herramienta legal que tengamos a nuestra disposición, a pesar de que nos sigan nombrando, no, de seguro son de tal partido. No, o sea, me parece muy triste que nosotros mismos ciudadanos nos desestimemos de esa manera. O sea, ¿por qué no podemos tener un interés genuino por luchar por un derecho? O sea, por tratar de impedir que hagan del agua un negocio por nosotros, por nuestras familias, por las futuras generaciones. No es una discusión partidista, es una discusión científica, es una discusión donde hay que ponderar viabilidad de un proyecto, factibilidad de un proyecto, garantizar que ese proyecto va a producir los efectos deseados. Entonces, ¿por qué lo consideran que es promover un acto chairo político? Hasta ese grado llega su delirio de persecución. Y además muy triste porque precisamente yo creo que el gobierno mejor que nadie sabe que la gente de a pie, pues desafortunadamente la gran mayoría vive al día, ¿no? O sea, no es por culpabilizarlos, no es por hacer menos a la gente, que es que realmente no se puede hacer el tiempo, ¿no? O sea, uno llega tan cansado del trabajo, del estrés, de la incertidumbre económica, como para todavía ponerse a preocuparse por el agua. O sea, yo entiendo, de verdad empatizo mucho con la gente que de plano
pues se siente perdida, se siente que no puede incidir, pero sí queremos cada que podamos mandar este mensaje de todavía estamos a tiempo de hacer algo al respecto, de informarnos. Y también otra vez, por ejemplo, ahorita me acordé de un folleto que está circulando el gobierno que marca el ciclo del agua, de cómo pretenden potabilizar todo esto en el sistema El Batán. Y el primer paso me parece muy curioso que dicen, producir agua. Yo cuando lo leí dije, ay, wow, no sabía que ya era posible. O sea, con esa seguridad dice que van a producir agua así de la nada. Pero considero también que justamente lo que tú estás señalando, Daniela, respecto a el cansancio de la gente, sus esfuerzos y que por lo tanto no tienen siempre tiempo como para revisar toda esta información, cuando el gobierno simplemente dice que o lo presenta como si fuera un mandato y como si fuera una obligación de nosotros responder al mandato gubernamental, parece que también nos liberan de pedir cuentas, de saber por qué van a hacer eso. ¿Cuándo nos han dado una explicación científica de cómo están trabajando las aguas residuales para saber que pueden ser potables? ¿Cuándo? No lo han hecho. Entonces, simplemente te dicen, confía en mí, como si fueran una iglesia. Sí, Con mis excelentes antecedentes. Sí, claro, sí. Y en ese sentido, me parece que el esfuerzo que ustedes han estado realizando desde sus organizaciones personales o autónomas, que son organizaciones sociales, hasta, por ejemplo, venir a compartir con nosotros ante la televisión del Estado estas inquietudes, me parece que es fundamental. Y creo que no debemos quitar el dedo del renglón, todo lo contrario, debemos seguir insistiendo en esta temática, porque sin agua no se puede sobrevivir. Sí, no somos nada sin agua. Yo creo que justo al gobierno del Estado no le interesa la participación ciudadana o la opinión de la ciudadanía en general. Y como muestra tenemos ahí esos consejos estatales que pues prácticamente son personas seleccionadas que ellos escogen, ¿no? Y justo eso, esta parte que está haciendo, que más bien no está haciendo el gobierno, es lo que ha llevado a estos grupos a estar buscando y hacer algo, ¿no? Vimos con la solicitud de audiencia, vimos con el foro científico ciudadano. Y que ahí más bien quedó demostrado la visión que ellos tienen, ¿no? Que decía el vocal de la CEA, no, sí se toma en cuenta, o sea, esto es una cosa muy democrática porque los diputados fueron electos por la ciudadanía, entonces ellos nos representan. Entonces, o sea, para ellos la democracia es esta democracia directa donde tú escoges y le das la confianza plena. Entonces ellos han de decir que sí está el Batán está consensuado porque elegimos a Mauricio Curi como gobernador, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta de una desactualización, de una visión completamente errónea y perversa. ¿Esperanzas? Foro científico, audiencia pública, sus conclusiones esperanzadoras para detener el proyecto, o estarán a expensas de una determinación política, más allá de la investigación científica, más allá de la participación ciudadana, la determinación política, en manos de esa determinación política y del autoritarismo y de la poca importancia sobre cuestiones de bioética o de algunos análisis financieros incluso, no solamente de viabilidad técnica, estará por encima la determinación política. Tenemos que mantener la esperanza, o sea, no podemos, por muy oscuro que pinte el panorama, tenemos que recordar que... Muy oscurito. Tenemos que recordar que seamos trabajadores y no clase política, somos mayoría y no rendirnos. Sea cual sea la respuesta del gobierno, recordar que dependen de nosotros. Bueno, ustedes le están pagando su sueldo a Mauricio Curi. Ustedes son los que lo pagan.
no lo generan ellos. Nosotros, Gonzalo. Sí, pero les estoy hablando a ellos. Ustedes están pagando su sueldo. Como diría todo el público, ustedes están pagando el sueldo de Mauricio Curi. No es algo que él esté generando y que se lo haya ganado, no. Es algo que nosotros le estamos concediendo justamente para que trabaje. ¿Para que trabaje en favor de quién? De nosotros. ¿Recuerdas eso de salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente? Claro. Agua del Batán para el gobernador para que vea lo que se siente. Para que pruebe lo que se siente. Lo que se siente, ¿no? Sí. Sí, yo creo que justo por eso tenemos que seguir presionando al gobernador para que retire la iniciativa y a las y los 25 diputados y diputadas para que no lo aprueben. Sí. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque ahí está la determinación política. Y aparte la razón, la técnica, todo nos da la elección de que el Batán no va. No va. Bueno, ya es un rumor muy esparcido en estos momentos de que gran parte de la población se está oponiendo al Batán. Pero desde luego, repito, se necesita generar fuentes de información para hacer entender claramente de qué se trata. Actos de presencia, abucheo seguro. Mejor hay que no asistir, hay que desestimar y dejarlo todo a la determinación política. ¿Cuándo se dará esta determinación política? Cuando ellos lo decidan. ¿1 de septiembre? ¿Tenían un plazo? 17 de septiembre, me parece. ¿17 de septiembre? Sí, porque son 30 días. Para dar respuesta a las solicitudes. Sí. Para dar respuesta a las demandas de la población, no para tener el proyecto concluido. Sí, no, ni la echado respuesta a la andar. audiencia pública. Sí, nada más. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Saúl. Son bienvenidos a Tetras cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a toda la audiencia que nos ha permitido llegar a sus casas y los seguimos invitando para que nos orienten también acerca de los temas que les interesan más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.